Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Queridas hermanas, bienvenidas, bienvenidos todos a la entrega de hoy día. Continuando con el tema de la mitad de Sha'ban. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah rabbil alameen, wa salatu wa salam ala sayyid al-mursaleen, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Inshallah, hoy día vemos la segunda parte del tema que hay un poco de controversia, que es la mitad de Sha'ban. Y seguimos hoy día con la segunda parte, que vamos a ver ciertos detalles que quedaron pendientes acerca del hadith, la última parte del hadith, que inshallah cito otra vez y lo analizamos con el permiso de Allah. El hadith que está narrado por Abu Musa al-Ash'ari, que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: Inna Allah ta'ala liyattali' fi laylati nusf min Sha'ban fayaghfiru li jami' khalqihi illa mushrik aw mushahin. Allah observa a su creación en la mitad del mes de Sha'ban y les perdona sus faltas, excepto al idólatra y a quien esté enemistado, al que lleva una situación de disputa, de pelea, de distanciamiento, de odio, resentimientos, rencores, etcétera, etcétera, que inshallah vamos a analizar hoy día. Este hadith está relatado por Abu Musa al-Ash'ari y Al-Albani lo certifica en su libro Sahih al-Jami', que es decir, los hadiths auténticos, en la página 1819, y el hukm, el veredicto, es que es un hadith hasan, quiere decir un hadith aceptable, correcto. Bueno, bien. Entonces, solo un breve recordatorio de lo que vimos, que el profeta sallallahu alayhi wa sallam nos indica que en este mes de Sha'ban es un mes que él solía ayunar continuamente y hacer muchísimo qiyam, que es una preparación para el mes de Ramadán. Pusimos el ejemplo de las personas que tienen que hacer una competencia en una carrera, por ejemplo, de velocidad o resistencia, tienen un entrenamiento previo y no es que el día de la competencia salen recién ahí a correr, ¿no es cierto? Entonces, este es el objetivo del mes de Sha'ban, de que el profeta solía ayunarlo en preparación para el próximo mes, para, como quien dice, uno entrar al mes de Ramadán entrenado y estando, como se dice, en onda, ¿no? Entrenado y en onda, y ya tiene un cierto tipo de costumbre, hábito en el ayuno, en el qiyam, las noches, las oraciones nocturnas que uno hace en la noche, y recitación de Corán y dhikr y todo eso. Bien. También analizamos que la umma tiene dos extremos. Un extremo que piensa que en esta noche uno tiene que hacer cierto tipo de rituales específicos, y eso en realidad no hay una base certera en la religión de eso. Eso es un bid'a, es una innovación. Y otro grupo de la umma que dice simplemente esa noche no hay nada.
Entonces, lo correcto es tener en cuenta que esa noche lo único especial que hay es que las acciones del hijo de Adán son elevadas ante Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Bien, entrando, hermanas, en la explicación del hadith, ¿no? En la última parte del hadith, que es la charla de hoy día, analizamos que esta noche de Sha'ban, de la mitad de Sha'ban, tiene dos virtudes, ¿no? Una virtud es que Allah especificó esa noche para honrar al hijo de Adam, al creyente, a los hijos de Adam, a los seres humanos, con el perdón. Y la característica es que Él desciende en esa noche, como todas las noches Él desciende en el último tercio de cada noche, y eso es famoso y analizamos en la clase anterior, pero dijimos que esta noche es un descenso especial que Allah subhanahu wa ta'ala hace. Y Él mira a su creación y les perdona. Bien. ¿Por qué el profeta, alayhi salatu salam, especificó en este hadith dos excepciones? La una, el idólatra, y el otro, el que tiene enemistad con la gente. Entonces vamos a analizar el primer asunto, que es la idolatría. Entonces probablemente nosotros como musulmanes, si escuchamos este término idolatría, shirk, vamos a decir, eso no nos atañe a nosotros porque somos, alhamdulillah, monoteístas, y no, eso es para los que tienen estatuas, ídolos, es para ellos, ¿no? Pero hay un análisis que toca hacer con relación a esto de la idolatría o el shirk, que el profeta alayhi salatu salam alertó a nuestra umma de que teme que esta umma caiga en lo que es el shirk o el politeísmo o la idolatría escondida, jafi, escondida, que uno no se da cuenta que eso puede ser un shirk y es un muslim. Sin embargo, tiene ese pecado. Por supuesto que este shirk no es un shirk mayor como el que como es adorar a una estatua o pedir a un santo o pedir intermediación de la gente buena, lo que sea. Eso es un shirk mayor, ¿no? Pero a lo que se refiere aquí el profeta sallallahu alaihi wasallam es a un shirk menor. Y de eso es por eso él dice mi umma, o sea, ustedes creyentes, temo porque que ustedes caigan en este shirk menor. Entonces, ¿en qué consiste ese shirk menor, hermanas? Toca identificarlo y estar alerta, ¿no? De que no caer en eso, a'udhu billah. Entonces, la primera categoría de esto es lo que cae en riya sum'a, que quiere decir que buscar la complacencia de la gente, la admiración de la gente, la aprobación de la gente en las actitudes que nosotros hacemos. Entonces, uno hace una obra buena, el típico ejemplo es dar una caridad, por ejemplo. Uno da una caridad y se cerciora de que le miren, y se cerciora de hacer propaganda y hacer publicidad, y de que todo el mundo se entere que he donado esto, he hecho esta caridad, he aportado con esta cantidad a alguien
o a alguna institución o a una mezquita o en una obra de caridad, ¿no? Entonces, ahí, hermanas, es donde uno tiene que autoanalizarse por qué y para quién estoy haciendo esta donación. ¿Por qué yo hago esta acción de bien? ¿Para que recibir los aplausos de la gente, un reconocimiento en la sociedad, o es un acto que realmente es sincero para Allah? Y por esta razón, hermanas, es que se recomienda muchísimo en el Islam, cuando uno hace un acto de bien, hacerlo en secreto. Y el principio es que lo que la mano derecha dio no debe enterarse en la izquierda. Es por esto, para evitar que uno, a'udhu billah, caiga en lo que se llama sum'a y riya, que entre esto en el corazón de la persona, solamente buscar la fama, la aprobación de la gente, ¿no? Esto, por ejemplo, en caridad o en actos, rezar, por ejemplo, ¿no? Rezar. La gente puede, y de esto hay una narración de una persona que entró a una mezquita y comenzó a rezar y había alguien por ahí, ¿no? Y comenta, ese grupo de personas comentan, dice, mira, mashallah, esta persona, cómo, yani, qué devoción en el salat, qué concentración, mira cómo realizan los pasos del salat, ¿no? Y la persona, después de que termina de rezar, dice, y eso que ustedes no me han visto, como yo ayuno. Entonces, aquí, hermanas, entonces a veces hay personas que tratan de perfeccionar su salat cuando están en un grupo para que la gente les vea que hicieron bien. Ahora, esto, por ejemplo, esto antes era como digamos limitada la situación, pero ahora esto ya se hace prácticamente sin límites. Cualquier acción de bien que hace alguien lo pone en las redes sociales, ¿no? Ponen en las redes sociales y buscan los likes, cuántos likes tengo, cuánta gente me aprobó, ¿no? Y eso se ve muchísimo, hermanas, muchísimo, ¿no? Entonces, a esto es a lo que se refiere el profeta, alayhi salatu salam, el shirk menor. Esto es un shirk menor. ¿Por qué, hermanas? ¿Por qué? A ver, en español decimos idolatría, ¿no? La traducción de shirk es idolatría o es politeísmo. Pero en realidad, shirk, la palabra shirk en árabe quiere decir asociar algo a Allah. Asociación, es un tipo de asociación, un tipo de, también, por ejemplo, decimos en árabe sharaka, que es cuando dos personas son socios en una negociación, por ejemplo, en un trabajo, ¿no? Sharaka. Entonces, shirk viene de ese término, ¿no? Entonces, quiere decir que uno comparte con Allah la acción que uno hace junto a otras personas, que en este caso es la admiración. O por ejemplo, el shirk original, que es el shirk mayor, cuando la gente pide al santo o a la virgen o a la estatua socorro o adoración, y también pide a Dios, o dice, por ejemplo, que Dios y la Virgen te bendigan. Entonces están compartiendo el poder de Allah con eso. Astaghfirullah, a'udhu billah. Entonces, a esto se refiere. Quiero que ustedes, inshallah, quede claro, yo poder expresarme bien y que quede claro este término shirk. ¿Qué significa shirk? ¿No? Entonces, cuando se habla del shirk menor o el shirk jafi, el shirk escondido, ¿no? Es porque la persona estuvo buscando
otro tipo de complacencia junto a eso, junto a la complacencia de Allah. Y de esto, hermanas, hay un hadith qudsi que dice, en la traducción aproximada, aquella persona que me asocia a mí junto a otra en su acción, dice, taraktahu wa shirkuhu, le dejo con su shirk, porque yo, dice Allah, soy agna, yo no necesito que se me asocie a mí nada. Entonces, si alguien hace por una acción X, por algo, por ejemplo, el ayuno de Ramadán. ¿Cuántas veces no escuchamos gente, hermanas, que dicen, aprovecho Ramadán para bajar de peso, porque estoy gordita y subí unos kilos? Eso es un shirk, porque quiere decir que la persona no lo está haciendo por Allah, sino porque quiere alcanzar un peso ideal. Entonces, en esos casos es donde Allah dice, yo no necesito que ustedes hagan ese tipo de ibada, ese tipo de ofrendas o tipo de adoración a Allah, cuando ustedes tienen otros intereses junto a alcanzar la complacencia de Allah. Entonces, a Allah no le interesa. Entonces, cuando la persona tiene eso en el corazón, yahbit amalahu, quiere decir sus acciones quedan, la verdad, yahbit quiere decir descienden, quiere decir se caen. Entonces, quiere decir no se elevan ante Allah, quedan estancadas ahí en este mundo de acuerdo a lo que por qué uno hizo, ¿no? Entonces, o alguien dice, por ejemplo, entro al Islam porque quiero casarme con ese hombre. No es haram, hermanas, por supuesto, ¿no? Que uno conozca el Islam a través de un hombre y uno se case con él. No es eso, no es haram, porque incluso eso es una manera de que el Islam se propagó a lo largo de la historia, ¿no? Así con matrimonios. No es algo de recién, es de siempre. Pero el objetivo que hay en el corazón. Y eso, por esta razón, es cuando Allah, luego de que la persona hace su shahada, Allah le pone a prueba. Entonces, cuando he recibido hermanas aquí, por ejemplo, en la mezquita que quieren entrar al Islam, les digo, ustedes, perdón, alhamdulillah, perdón. Les digo, ustedes, Allah les va a poner a prueba con su Islam, porque es fácil que una persona venga y diga, Ashhadu an la ilaha illallah, pero después cuando Allah le pone en situaciones difíciles, es donde debe aflorar la verdad, la sinceridad que tuvo en el corazón el rato de entrar al Islam. Bien. Ahora, dentro del shirk, hermanas, este shirk menor, ¿no? Está también lo que es el hawa. ¿Qué es el hawa? El hawa, hermanas, son las pasiones, las inclinaciones, los caprichos que uno tiene, ¿no? Y ese hawa, la gente, todos tenemos un hawa, ¿no? Todos tenemos una inclinación a algo, ¿no? Pero dichoso es aquel que controla ese hawa y hace que esas inclinaciones sean de acuerdo a lo que Allah y su mensajero han traído, nos han revelado, nos han indicado, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchas veces, antes de entrar en eso, les cito una súplica del profeta Ibrahim alayhi salam. Sabemos quién es Ibrahim. Ibrahim alayhi salam es el padre de los profetas, Abul Anbiya, ¿no? Padre de los profetas, es un muslim hanif,
No es un judío, no es un cristiano, es un muslim hanif. ¿Qué es hanif? Auténtico en el monoteísmo. Hanif, un monoteísta puro, pristino, eso es hanif. Entonces, Ibrahim, hermanas, que fue puesto a prueba en situaciones extremas, y por eso es que Ibrahim tiene un altísimo rango ante Allah subhanahu wa ta'ala y respetado por las tres religiones monoteístas que hay, Islam, cristianismo y judaísmo, ¿no? El muhem, un punto importante. Ibrahim alayhi salam, hermanas, esto está en el Corán, hace una súplica muy interesante, hace muchísimas súplicas, pero una de esas súplicas es que él le dice a Allah, le pide a Allah, hace una súplica, un dua, dice, وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ. Oh Allah, evítame, protégeme a mí primero y a mi descendencia de adorar a las estatuas, a los ídolos, porque estos ídolos han desviado a muchísima gente. Entonces uno puede ponerse a pensar, hermanas, cómo Ibrahim hace una súplica de esa naturaleza. Él era monoteísta hanif. ¿Cómo él hace esa súplica? Es porque el muslim sincero, hermanas, siempre teme por su fe. Siempre el muslim siempre está preocupado de que su fe sea lo correcto, sus acciones sean las correctas, que Allah acepte y que Dios no quiera uno pueda hacer una acción a veces sin darse cuenta que es algo grave como un shirk menor y uno puede estar haciendo. Entonces, si Ibrahim hizo esa súplica, con mayor razón nosotros, usted y yo, debemos pedir a Allah subhanahu wa ta'ala nos proteja de caer en a'udhu billah, algún tipo de idolatría. Entonces, basado en esta súplica, hermanas, vemos también que esto ya expliqué en una clase anterior, pero también un hadith del profeta donde dice Ta'isa Abdul Khamisa wa dinar, o sea, la perdición sea para el abd. El abd quiere decir el esclavo en realidad. El esclavo del Khamisa quiere decir de los sembríos, de la agricultura, y el dinar, que era una moneda de oro, que es dinero. Dinero viene de dinar. Entonces quiere decir las personas que tienen un apego desmedido a las riquezas, sean estas riquezas, hermanas, dinero físico, oro, sí, o cierto tipo de trabajos. Por eso también el hadith dice jamisa, quiere decir sembríos, ganado. Cada grupo de personas tiene digamos, un tipo de ingresos X, ¿no? Tiene un tipo de ingresos X y a la cual uno a veces sacrifica muchísimo tiempo en el alcance de esas riquezas y a veces cometiendo cosas ilícitas por alcanzar la ganancia. Por alcanzar la ganancia sacrifica muchos principios islámicos y ve que solamente hay un rédito económico. Entonces, ahí la persona está cayendo en lo que dijimos hace un rato, un shirk escondido, porque quiere decir que su apego a esas cosas van más allá que su apego a Allah.
y que es alcanzar su complacencia y dedica muchísimo tiempo a eso y sacrifica más que nada sus principios y sus valores islámicos a cambio de conseguir eso. Y de esto también, hermanas, pueden estar, por ejemplo, los esposos, los hijos, las familias, los seres queridos, que a veces uno, por el amor tan grande que tiene a esos seres queridos, comete cosas que no debe. Por decir, un padre de familia ama a sus hijos y quiere darles la mejor educación, pero no tiene suficientes ingresos. Entonces, a veces puede aceptar coimas o hacer un tipo de desfalco, por ejemplo, o cosas así pecaminosas. Entonces, esos seres queridos para uno se vuelven en esto, en asana, en un tipo de idolatría, un tipo de politeísmo, ¿no? Entonces, uno tiene que analizarse a uno mismo, hermanas, qué es lo que uno tiene en el corazón, qué es lo que uno, cuando Allah le pone a uno a prueba y uno tiene que tomar una decisión X de algo, debe pensar, o sea, esto es del agrado de Allah, lo estoy haciendo por Allah, o qué es lo que me está empujando a hacer tal o cual cosa. Y en este punto, hermanas, vemos esta citación que dice: Leitani lam attakhidhu fulanan khalilan. Me hubiese, esto es en el día del juicio final, la gente va a decir, o cierto tipo de gente va a decir, me hubiese gustado no haber tomado a fulano Jalil. Jalil es amigo íntimo, porque este Jalil, este amigo íntimo, me desvió del camino. Entonces muchas veces uno tiene, aquí es este sentimiento de afecto, cariño que uno puede tener por alguien. Aquí fulano, hermanas, no solamente es, vino en la explicación de árabe sin nakira, quiere decir sin especificar. Entonces quiere decir fulán quiere decir cualquier fulano, o sea, cualquier fulano, cualquier situación que me entretuvo, me desvió, me alejó del camino. Hoy en día, por ejemplo, los celulares, las computadoras, los laptops, todos estos aparatos donde uno pasa muchísimo tiempo pegado a estos aparatos y se le pasa a la hora de rezar, porque está chateando o está viendo el Facebook o está viendo esto o está viendo lo otro. Se le pasó la hora de rezar. Se le pasó cuánto tiempo, por ejemplo, una persona, digamos, no rezar. Por ejemplo, y Allah nos perdone y nos proteja y nos tenga misericordia. ¿Cuánto tiempo uno, por ejemplo, puede pasarse viendo las noticias del Facebook, hermanas? Y pasando. Tranquilamente se va media hora, una hora, y uno está clavado en eso. Esa media hora o esa hora, si hubiéramos abierto el Corán y nos hubiéramos puesto a recitar Corán, o hacer dhikr, o decir astaghfirullah, alhamdulillah, ¿no hubiera sido mejor? Entonces, esto es un mal del siglo, hermanas, esto es un mal del siglo. Entonces, hay que ir aprendiendo a sacar provecho. Si yo voy a estar pegada a un celular o a la computadora, por lo menos que sea en cosas religiosas, que ayude a mi din, que me vaya mejorando mi relación con Allah, entrar a páginas que sean beneficiosas, donde yo voy a enriquecer mi religión, mi conocimiento de cómo yo mejorar mi relación con Allah. Entonces, no es que la laptop o el teléfono o la televisión o el aparato es en sí pecaminoso, no, es para lo que uno utiliza. Entonces, eso es del shirk, hermanas. Vamos al segundo tema, que es al-mushahin. Al-mushahin
que está mencionado en el hadith, que es el que está enemistado y el que busca. En realidad, Mushahin, le busqué la traducción en español, como siempre o como muchas veces no encuentro las palabras adecuadas, perfectas. Entonces, para el Mushahin encontré, hay un pocotón de palabras que uno tiene que decir en español para alcanzar el significado que en árabe solo es una palabra. Entonces, en esta categoría, hermanas, está la persona que le gusta el pleito, le busca la pelea. Y no solo a veces le gusta, sino que a veces se dan circunstancias en su vida y tiene un distanciamiento con la gente, especialmente si son musulmán, ¿no? A veces, y esto es una de las, por supuesto, obras de Shaitán, ¿no? De causar enemistad en las filas de los musulmanes. Entonces, dentro de esta categoría está la persona que detesta a otras personas. Uno puede decir, por ejemplo, conoce a alguien y solo de simple vista dice, me cae mal. Esta persona me cae mal. Y si tiene una pequeña palabra que dijo o un gesto que hizo o cometió un error, la persona toma acciones de romper las relaciones. No quiero saber nunca más de esta persona. Me hizo daño. No quiero saber más. Aquí llegó, aquí se acabó, aquí rompí la relación que hubo. Esta persona le voy a poner en el olvido, ¿no? O casos, por ejemplo, si entra alguien que a uno le cae mal, da la espalda, el mudábara, le da la espalda, no le quiere saludar, le da la espalda, ¿ya? Y es también la persona que guarda rencor, resentimiento, envidia. Entonces, en este mushahana, hermanas, en este término mushahana, hay un montón de acciones y sentimientos que puede haber en un creyente, porque esto estamos hablando de creyentes, no estamos hablando de kufar, estamos hablando de creyentes. Y lastimosamente, hermanas, esta acción incluso se ve, desgraciadamente, en gente no solo que son creyentes, sino que son realmente, que uno les ve desde afuera, tienen un comportamiento intachable. Son muy buenas personas, Sin embargo, tienen un cierto tipo de enemistad con otras buenas personas. No es que, por ejemplo, este es bueno y este es malo, sino que a veces las dos personas son buenas personas. Las dos, o los dos bandos, o los dos grupos, o simplemente a nivel individual, ambos lados son de gente buena. Sin embargo, hay una enemistad entre ellos, o puede haber una cierta envidia entre ellos, o una competencia entre ellos, ¿no? Compiten por algo, por ejemplo, dos médicos que están en la misma área, o dos ingenieros, o dos imams, por ejemplo, o simplemente dos hermanas musulmanas, ¿no? Donde hay un cierto tipo de competencia y eso causa una enemistad y eso causa que haya un tipo de rechazo que puede, audhu-billah, llevar a la persona incluso a odiar a la otra persona, ¿no? Entonces, el profeta, alayhi salatu wasalam, en una ocasión citó un hadith y dijo, ciertamente temo de que a ustedes, la traducción aproximada, que a ustedes que va a llegar, sino dijo, ya llegó,
dabba ilaykum, dabba, o sea, en pasado, penetró en ustedes las enfermedades de los pueblos anteriores, que es al-hiqd o al-baghdad, el resentimiento, el rencor y el odio, ¿no? Entonces aquí el profeta sallallahu alaihi wasallam ya nos alerta que esto es un problema de los pueblos anteriores, específicamente de los judíos, ¿no? Que es una característica de ellos. Y el Rasul dice, temo que esto también ya entró, no es que va a entrar, ya entró en las filas de los musulmanes. Y por supuesto, él cuando dice esto, no es que quiere decir no hay cura o que ya, qué pena, esta es la desgracia que cayó. No, él a lo que se refiere aquí es, estén alerta, tengan cuidado, no permiten que esto avance, ¿no? No permiten que esto avance. Y luego él dijo, wahi al-haliqa. Al-haliqa en árabe es, la traducción literal sería afeitadora, ¿no? Entonces dice, no afeita el pelo, este sentimiento de odio, rencor que hay, dice, sino que afeita la religión. O sea, va mermando de la religión, va mermando de la religión. Y en otro hadith, hermanas, ya vamos a analizar esto un poquito después. En otro hadith, el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِي لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا. Dice, juro por aquel en quien está mis manos, en cuyas manos está mi vida, no entrarán al paraíso hasta que ustedes crean. Y ustedes no creerán hasta que se amen los unos a los otros. Y luego el hadith dice, Ala adullukum, ¿acaso quieren que les indique o les gustaría saber qué es lo que hace que haya amor entre ustedes? Afshu salama bainakum, esparzan la paz entre ustedes. Entonces muchas personas pueden pensar que esparcir la paz es decir salam aleikum, nada más, que es un saludo que uno tiene que hacer a los musulmanes que les conocemos y los que no les conocemos. Si uno entra a un lugar, hermanas, una mezquita, por ejemplo, no conozco a todo el mundo, pero uno dice salam aleikum, es la sunna del Rasul, saludar a la gente, ¿no? O la gente en la calle, por ejemplo, si uno, aunque no le conozca, uno debe decir salam aleikum, pero esto es una costumbre que desgraciadamente se ha ido perdiendo, esta buena costumbre se ha ido perdiendo y uno ahora solo dice salam aleikum al que conoce y al que no conoce no dice, a pesar de que es una orden explícita del profeta. Pero no se refiere, hermanas, únicamente a esparcir la paz diciendo salam aleikum, sino que se refiere también que uno debe tener o hacer o crear la paz con la gente que está en su entorno, o sea, llevarme bien con las personas, no permitir que haya todo el tiempo enemistad y estar en una situación que me siento molesta con esta persona que me hizo, que me dijo, que me vio, que me regresó a ver, que una vez cometió la osadía de verme así, entonces ya, ¿no? Entonces se refiere que uno debe vivir en paz, hermanos, uno debe vivir en paz, especialmente entre los musulmanes, ¿no? ¿Por qué es el énfasis del mensajero en este punto, hermanas? Es porque las disputas y las peleas y los odios y los rencores rompen las filas de unión entre los creyentes. Y vemos una umma. Esto, hermanas, por ejemplo, a nivel, lo que hemos hablado hasta ahorita son a nivel individual. Pero esto causa también rompimiento en la umma, en la nación del Islam. Entonces, ¿cuántos vemos, por ejemplo, me
da pena hablar de esto, pero es así. Si uno dice soy de tal país, es que estos de este país, ya uno generaliza y dice todos los que son de ese país son tal y tal cosa. Y otros dicen, ustedes vienen desde otro país, que vienen de no sé dónde, que no voy a poner nombres ahorita, pero la gente comienza a tomar una actitud de que este país es así, la gente de este país es así. ¿Y qué es lo que tenemos, hermanas, ahora en la umma? Una umma dividida. Entonces, cada umma está, cada país, cada raza, cada nacionalidad está feliz con su trocito. Y eso es un pecado grave que ustedes ya me han oído muchas veces hablar. Uno tiene que mirar a la umma en general. No importa su nacionalidad, no importa el color de su piel, no importa la lengua que habla, el idioma. No le entiendo a este hermano que es de Kazajistán. Yo hablo español y el señor habla kazajo, que no sé qué será el idioma de ellos. No importa. Son mis hermanos en Islam, dicen la ilaha illallah. Hemos sido hermanados por la gracia de Allah en la ilaha illallah. Entonces, pero si uno tiene este tipo de distanciamientos y enemistades, entonces la umma se debilita y el que sale ganando son el demonio y sus secuaces y las grandes potencias que sacan provecho de la división de la umma. Entonces, por esta razón, hermanas, es que el hadith del profeta dice, esa noche de la mitad de Sha'ban, Allah perdona a todos, excepto el mushrik, el idólatra, el politeísta y el mushahin, el que tiene enemistad con sus hermanos. Por esto, porque es una cosa grave. Y ya vamos a ver otro asunto detallado de esto, hermanas, del mushahin, del que tiene enemistad, es que uno tiene que aprender a perdonar. Y esto, hermanas, quiero poner énfasis en este punto, porque todos tenemos un resentimiento con alguien. Todos tenemos que alguien alguna vez nos hizo daño. Todos. Todos tenemos en esto, hermanas. Y les voy a decir algo honestamente. Hace 3 días, ¿no? Una persona me hizo algo. Un muslim, una persona musulmana me hizo algo. Y me dio un resentimiento porque no era la primera vez, ¿no? No es reincidente de 2 veces, ¿no? Sino muchísimas veces, hermanas. La misma acción. Y me causó un dolor y un malestar en mi corazón. Y subhanallah, hermanas, yo estaba preparando esta clase. Y muchas veces, incluso comento con mi esposo, digo, wallahi, yo cuando doy estas clases, primero me estoy dando a mí mismo y es una lección para mí. Y no solo es una lección, sino que en realidad es un testimonio en mi contra si es que no pongo a practicar esto. Porque yo soy la que estoy primero sacando la información y después estoy compartiendo con ustedes. Y, hermanas, hace 2, 3 noches yo tuve una lucha interna que ustedes no se pueden imaginar. O sea, tenía una lucha interna porque el dolor que tenía con esta acción de esta persona era tan profundo el dolor. Y wallahi, yo sentía el susurro del shaitán que me susurraba y me decía, pero esto ya te hizo aquí esto, y en esta vez te hizo esto, y en esta vez te hizo esto, y esta otra vez te hizo esto. Y mira esta fallota gigante que te ha hecho. Entonces, ya no solo era esa simple acción que me causó dolor, sino me trajo a colación todo un pocotón de cosas que ya habían pasado hace mucho tiempo y vuelvo a revivir
ese dolor. Y tenía un malestar, hermanas, un malestar. Y yo pensaba, subhanallah, estamos por vivir la noche de la mitad de Sha'ban. Y yo debo estar en paz. Primero yo tengo que estar en paz para yo poder transmitir esta información a mis hermanas. Yo tengo primero que subsanar esto, pero me estaba costando muchísimo, hermanas. Me estaba costando mucho. Entonces, lo que hice es dua. Hice una ablución, me fui a rezar y pedí a Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma tranquiliza mi corazón, Allahumma tranquiliza mi corazón. Aplaca ese resentimiento que tengo y todos esos recuerdos tan dolorosos. Quítame eso de mi corazón porque yo estaba en una situación emocional muy difícil, hermanas. Alhamdulillah, Allah me concedió esta súplica y amanecí al otro día, alhamdulillah, en paz, tranquila. Y esta persona cumplió con lo que tenía que haber cumplido, al menos en parte. Y yo pienso que fue la gracia de Allah que le hizo a esta persona cumplir lo que tenía que cumplir. Y se me tranquilizó el corazón. Entonces, cuando, hermanas, Allah menciona tantas veces esto, y el profeta, alayhi salatu salam, menciona tantas veces esto, de que uno debe perdonar. Es muy fácil decir, perdone esta persona que le hizo esto, es muy fácil decir, pero la aplicación no es tan fácil, a menos que uno dice, bueno, si yo le perdono a esta persona que me ha hecho tantas cosas y me ha hecho tanto daño y me ha hecho tantas trastadas y me ha ofendido tanto, ¿cuál es el beneficio que voy a sacar de esto? ¿Qué beneficio voy a sacar de esto? Entonces, el beneficio, hermanas, que es la recompensa de Allah al que perdona, es una recompensa gigante. Entonces uno dice, sí, porque ¿qué es lo que pasa cuando uno tiene una enemistad con alguien o un resentimiento de algo? Uno puede decir, bueno, si yo le perdono a esta persona, yo no estoy sacando de eso nada. No tengo nada a mi favor. Pero si uno piensa, Allah me va a recompensar por esto, entonces ya el panorama cambia totalmente. Es lo mismo, hermanas. Me recuerdo que un sheikh, en realidad fue un sheikh que vino acá al Ecuador y estuvo en algunos países latinoamericanos. Una vez él me dijo o nos comentó, decía, la gente aquí es miserable, la gente en general es miserable, no les gusta dar. Y luego él, ya después de haber estado un tiempo, él mismo se daba la respuesta y decía, claro, es justo que la gente sea miserable porque ellos no tienen el concepto de que yo voy a recibir algo a cambio. ¿Por qué yo voy a dar $1? ¿Por qué yo voy a dar un plátano? ¿Por qué yo voy a dar de comer a alguien? ¿Por qué? ¿Qué voy a sacar de eso? Pero el musulmán da porque sabe que en el Yawm al-Qiyamah Allah le va a dar. Y no solamente Yawm al-Qiyamah, en el día de la resurrección, sino que Allah da en este mundo. Allah da muchas veces en este mundo también. Y uno puede ver, o sea, eso les puedo certificar, hermanas, como 1 y 1 es 2. O sea, si alguna vez algo di, Allah me recompensó con creces y muchísimo más de lo que yo pude haber imaginado siquiera. Entonces, uno tiene que trabajar con la fe, en realidad, para poder perdonar a la gente y dejar que esto pase, porque
si uno no perdona, hermanas, de corazón, siempre queda un resentimiento y eso, como dijimos, va causando un distanciamiento, a veces a nivel familiar, a veces en una comunidad, a veces a nivel de países, como lo que acabo de mencionar, y se desune el núcleo familiar, la sociedad, la umma en general. Entonces, por esta razón es que el profeta alayhi salatu salam exceptuó del perdón de Allah de esa noche a las personas que tienen estas características. Bien, ahora vamos a ver la última parte de la clase. ¿Qué se debe hacer la noche de Shaban o el día de la mitad de Shaban? ¿Qué debo hacer? No hay nada específico por Allah ni por su mensajero de lo que yo debo hacer en esa noche. No hay que uno ayunar el día 15 de Shaban, no hay que hacer qiyam el 15 de Shaban, no hay que hacer una festividad, no hay que dar regalos, no hay que hacer una comelona, una invitación, una fiesta, nada, nada, hermanas, nada. ¿Ya? Si ustedes ven toda la clase que hemos visto hoy y la clase anterior, es más bien una preparación del corazón de perdonar, de unirnos con los musulmanes, de yo mejorar como persona. Eso es lo que se debe hacer, no esa noche ni ese día del 15 de Shaban, sino que es un proceso que estamos viviendo antes. Y sabemos que, como citamos, las acciones del hijo de Adán son elevadas ante Allah. Entonces, hoy tengo yo este tiempito antes de la mitad de Shaban, que queda una semana aproximadamente, un poco más, trabajar con mi corazón, trabajar en el yo. Yo debo mejorar, yo debo purificar mi alma. Ahora, si usted, hermana, normalmente ayuna los 3 días blancos del mes, cada mes usted ayuna los 3 días blancos, o bueno, a veces puede ser que no cada mes, pero suponiendo que la mayoría del tiempo del año usted ayuna 3 días blancos del mes, que son los días justo en la mitad, que en este caso va a coincidir con la mitad de Shaban, ayune, porque esa es su costumbre. Si su costumbre es levantarse todas las noches o la mayoría de las noches a hacer qiyam y a ofrecer a Allah oraciones voluntarias, opcionales, muchas noches del año, y esa noche lo va a hacer también, perfecto, siga con su costumbre porque usted normalmente hace eso. Entonces, si usted hace eso de costumbre, hágalo, ayune y haga qiyam porque usted está haciendo eso todo el año. Pero no haga eso con la intención de que usted nunca hace eso en el año y justo el 15 de Shaban, que muchos grupos dicen hay que ayunar, entonces yo también ayuno, o dicen vamos a las mezquitas a hacer dhikr y rezar oraciones extras y hacer un festejo. Eso no hace usted, no haga. Y como digo, el festejo, hermanas, no es un bedá, eso es una innovación en la religión. No se hace absolutamente nada en esa noche. Más bien, como digo, es algo que uno, es un acto personal, una purificación personal que uno tiene que hacer. Aquí hay una hermana que comenta algo. Sí, hermana, tiene toda la razón. A veces me cuesta dar algo y al fin lo doy por Allah. Pienso que Allah me dará mejor. Sí, hermana, o sea, sí, así es. Allah muestra su misericordia y me da algo mucho mejor. Así es, hermana, así es. Bien, entonces, hermanas, para terminar la clase de hoy día, por favor, vuelvo a
a poner énfasis en los últimos puntos, que uno tiene que hacer la intención, ¿no? Por ejemplo, si usted, como digo, tiene la costumbre de ayunar los días blancos, usted hace la intención no de que ayuna la mitad de Sha'ban, porque eso no es una sha'ira, no es un rito islámico ayunar la mitad de Sha'ban, hermanas. No existe. No hay una base en el Corán ni en la Sunna. Esa es una innovación de algunos grupos musulmanes en muchos países del mundo que lo hacen, pero no está dentro de la Sunna, ¿ya? Entonces, si usted más bien hace la intención de que porque usted quiere aplicar la Sunna, y como usted nunca ha ayunado los días blancos, tampoco va a ayunar la mitad de Sha'ban, porque no es esa su costumbre, y usted estaría ahí aplicando la Sunna de Allah y su mensajero, ¿ya? Entonces, lo que se debe hacer para esa noche es desde ahora, desde este momento, hermanas, haga la intención de que usted quiere borrar de su corazón el resentimiento, el rencor que ustedes tienen contra alguien musulmán. A veces son gente muy cercana a nosotros, nuestros seres queridos, con los que, porque normalmente, hermanas, es con quien uno más problemas tiene es con la gente que está cercana, porque los que están distantes, bueno, están distantes, uno les ve muy rara vez, pero si usted tiene su vecina, su prima, su hermana, su mamá, no sé, su hija, con quien tiene una relación cercana, y ahí es donde surgen los roces, empleados, jefes, compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. La lista es interminable. Entonces, haga la intención desde ahora de que usted purifica su corazón y pídale a Allah subhanahu wa ta'ala que limpie su corazón, ¿no? Limpie su corazón. A veces las personas, por ejemplo, vamos a un spa, a un salón de belleza, o nos hacemos un tratamiento en los dientes para blanquear, para que estén hermosos, para que nuestra piel esté reluciente, pero nos preocupamos de que nuestro corazón esté reluciente, esté limpio, esté blanco, esté lejos de las cosas que no son del agrado de Allah. Esa es una pregunta que debemos hacernos, hermanas. Entonces, pedimos a Allah nos ayude y nos perdone y nos ayude a manejar nuestro corazón. Otra cosa, hermanas, sobre esto de la unión de la Umma y la unión de los musulmanes. Si nosotros hacemos un análisis de los ritos del Islam, de los preceptos del Islam, por ejemplo, el salat, la oración. Allah ordenó que se haga en jama'a, en congregación para los hombres. Entonces, vemos que es un incentivo de parte de Allah al muslim, que debe estar unido a un grupo, al grupo de los musulmanes. El Ramadán, por ejemplo, hermanas, también es un periodo donde Allah dictamina el ayuno para todos los musulmanes, excepto los enfermos, ancianos o las mujeres, ya en ciertos casos, ¿no? Pero es una orden general para toda la umma. Los ritos del Hajj es para toda la umma. Entonces los ritos del Hajj, la peregrinación, se hace en congregación. No hacemos el Hajj solitos. Yo solita voy a hacer Hajj, no. Es todo el mundo en un periodo de tiempo X, poquitos días del año, toda la umma que tiene posibilidades van y hacen el Hajj. Entonces vemos que es en congregación, es en unión. El zakat
el zakat es el asaque, la contribución económica. También es en congregación. Entonces, un grupo pudiente da al otro grupo menos favorecido. También es congregación. Y entonces todos los preceptos del Islam, hermanas, bueno, que son este tipo pilares del Islam, es en congregación. Entonces, ¿qué significa todo esto, hermanas? Es que debe la umma estar unida, que la gente debe estar unida, los muslimín debemos estar unidos. Entonces, cuando hay estas enemistades y esa unión se rompe, eso es lo que Allah detesta. Entonces, por eso ese grupo de personas están excluidos del perdón de Allah de la noche de la mitad de Sha'ban. Entonces, quizás no hemos estado conscientes de esto, hermanas, pero alhamdulillah, esto es un favor de Allah que nos permite llegar a nos permite llegar a conocer qué es lo que Allah quiere de nosotros. Y una partecita, hermanas, en esta parte de cuando uno tiene que perdonar al otro. A veces uno cede sus derechos y perdona, pero no necesariamente tiene que ser siempre así, ¿no? O sea, hay derechos económicos, por ejemplo, derechos, así, algunas cosas. Uno debe tratar de reconciliar con esta persona o con este grupo o lo que sea, tener una buena relación y tratar de alcanzar sus derechos, pero sin una enemistad, sin unos reclamos agresivos, sin reclamos que causen un rompimiento, ¿no? Sino pedir a Allah que a uno le dé hikmah. Por cierto, hermanas, ustedes me han oído algunas veces, pedir a Allah sabiduría es una gran cosa, porque Allah dice en el Corán que a quien Él, porque la sabiduría no es algo que usted y yo trabajamos para alcanzar la sabiduría, eso es un don de Allah. Entonces uno debe pedir a Allah que nos dé sabiduría para manejar las relaciones con las personas, ¿no? Y todo mismo, en realidad, todo mismo, incluso con uno mismo, ¿no? ¿Qué más les puedo decir, hermanas? Esto, nada más, no voy a entrar en todas las prácticas que son bid'ah. Quizás algunas de ustedes tengan acceso, las hermanas que viven quizás en países islámicos, pueden a veces escuchar hadices falsos o ver costumbres falsas. Es una listota, tengo una listota, pero en verdad no voy a entrar en eso porque ya no da el tiempo tampoco. Pero la base en general, hermanas, lo importante de esta charla es que todo lo que no es este hadith que yo les mencioné, este es el único hadith que hay de la mitad de Sha'ban, que es que Allah no mira al que tiene shirk, el que es idólatra, y al que tiene enemistad. Y que uno tiene que purificar su corazón. Eso es todo. O sea, si ustedes escuchan otras cosas, ustedes deben entender que eso es una innovación, que eso no es parte de la religión y es punto. Nada más. Jazakumullah khair, hermanas. Barakallah fikum. Rogamos a Allah nos ayude a mejorar en nuestro din y llegar a la complacencia de Allah. Assalamu alaikum, hermanas. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Siempre es un placer estar con mis hermanas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.